La sinergia en la carta a los filipenses se destaca en el primer versículo del saludo, cuando Pablo habla acerca de que Timoteo es coautor o autor juntamente con él de esa comunicación dirigida a los filipenses. En esta comunicación dirigida a los filipenses nos encontramos que Pablo dice que el coautor de la carta, o el que está acompañando a Pablo en esta carta, es Timoteo. Eso es una expresión de un movimiento sinérgico que Pablo manifestó en su vida de trabajo. Porque ¿quién era Timoteo? Timoteo fue incluido por Pablo como un discípulo destacado en aquel entonces, y lo incluyó en sus viajes misioneros a partir del segundo viaje. Ellos estuvieron en Filipo y fundaron la iglesia de la carta, a quien va dirigida la carta. En este caso, entonces, nosotros vemos que Pablo tenía una flexibilidad en compartir actividad, y que reconocía a otros, así como reconoció a Tito, así como reconoció a Juan Marcos después de una serie de detalles, y como reconocía a Lucas. Entonces Pablo está hablando de un movimiento de grupo, un movimiento de la unión de fuerzas. En segundo lugar, nosotros vemos que Pablo tiene un reconocimiento de las personas a quien va dirigida la carta. Los destaca, los llama santos, y santo significaba para los griegos, y esta gente eran de esa cultura, la cultura griega. Entonces les reconoce que ellos eran unos personajes santos, y santos para ellos había un trasfondo griego, y el trasfondo hebreo es que la santidad tenía que ver con lo dedicado a Dios, y entre los griegos eso también en su cultura estaba relacionada con la dedicación a Dios de las cosas, de los sitios y de las personas. Habían personas que podían ser dedicadas a la divinidad. Entonces Pablo les dice: ustedes son santos, son gente exclusiva que está cerca de Dios, identificados con Dios. Por el otro lado, reconoce la organización de esta gente cuando destaca que son obispos y que son diáconos, unas partes, o los líderes de ellos. Además, habla en la carta, en las otras partes, habla de mujeres que fueron un apoyo fundamental, una colaboración integrada, una gente que estaban en acción continua con Pablo, y reconoce por el otro lado al que habían enviado para socorrer sus necesidades. De manera que Pablo establece una serie de reconocimientos en esta carta, y coincide con la valoración personal, valoración que va a establecer un estímulo para animar a los demás con palabras, y que su autoimagen, que su autoestima crezca, y eso va a favorecer y va a neutralizar dificultades como frustración, envidia y rivalidades entre grupos, siendo Pablo un ejemplo de esta actividad. Además, Pablo nos muestra otra actividad, otra práctica que refleja en esta carta, y es la práctica de la oración. Esta práctica de la oración que va unida con la acción de gracias. Eso significa que cuando se ora a Dios, se
trae desde dentro de la persona una fe. Y cuando se agradece por las personas que están allí, en el caso de los filipenses, entonces se está aludiendo a un pasado alegre que combate la tristeza, un pasado alegre que combate esa tristeza que podía haberse presentado, porque Pablo era un individuo que estaba preso, y recordar aquellos momentos felices, eso neutralizaba el efecto de tristeza, de cualquier signo de depresión. De manera que Pablo está aludiendo entonces a esos mecanismos no de defensa, sino a esos mecanismos reales y naturales, conscientes, para tener una vida con mayor estado de ánimo, con un estado de ánimo más fresco, más alegre, con una actitud mejor ubicada. La carta a los filipenses se destaca por eso. Además, cuando una persona que está en oración intercede por otro y le dice que estuvo orando, que ha estado orando por ello, entonces eso incrementa los vínculos de unión entre la persona que lo hace y la persona que recibe estas palabras y del enfoque. A su vez, nosotros vemos que, o retomando el saludo, Pablo les dice: reciban la bendición, reciban gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en esto nos llama la atención que investigaciones actualmente han demostrado que a través de la oración y tomar en cuenta a Dios como Padre y comunicarse a Él de una forma espontánea, sincera, con tranquilidad, con confianza, eso favorece al apego seguro, donde se tiene a Dios como Padre, como protector, como el personaje que se puede acudir en momentos de angustia y en momentos de dificultad. Y esto tiene una validez hoy reconocida por las distintas universidades, entre ellas universidades de Harvard, universidades de Stanford.